Bienvenidas entonces a el curso de astrología online. Esta es nuestra primera clase y vamos a hablar un poquito de qué se trata este curso, de qué se trata la astrología, cómo vamos a ir ahondando a lo largo de los meses y también cómo nos vamos a ir comunicando en esta plataforma y en esta interacción online. Coméntenme cómo está la comunicación, si todo está bien. Estoy súper pendiente de cualquier comentario para revisar la conexión y revisar qué tal está todo. Bueno, esta plataforma, como la ven, es una perfecta aula virtual. Ustedes pueden comunicarse a través del audio o a través del chat formulando preguntas. Vamos a dividir todas las clases en 1 hora y 20 minutos de instrucción, también acompañadas de diapositivas y de presentaciones. Todas van a tener el video y todas van a tener el audio incluido. Y luego vamos a tener 20 minutos adicionales para la formulación de las preguntas. Este curso también va a estar basado en su propia carta natal y es por esto que a partir de esta semana van a recibir en su correo electrónico un gráfico especial de su carta natal, y junto con este gráfico de la carta natal van a tener otros gráficos adicionales que es de profundización, como luego son las distribuciones por estadística, los aspectarios, las disposiciones por casas astrológicas y por grados matemáticos en cada signo zodiacal. Por supuesto, al inicio nosotros no sabemos cómo entender esto, pero a medida que vayamos avanzando vamos a poder detectar muchas más cosas de nuestra propia carta natal, y para eso les recomiendo que una vez les llegue el gráfico de la carta natal puedan imprimirla y mantenerla cerca siempre en cada clase, porque vamos a ir abordándola a medida que vayamos empezando. Listo. Bueno, Juli, gracias por tu comentario, que todo está bien, listo. Esperaba a alguien más, pero vamos a empezar a ver cómo nos va. Listo, este curso está dividido por módulos. Cada módulo tiene una guía de instrucción que les va a llegar también directamente a su correo electrónico a medida que vayamos avanzando en el programa. Este primer mes se trata de la introducción a la astrología, así que vamos a abordar puntos muy específicos de las bases de la astrología en estos primeros meses. Y vamos a irlos abordando a medida de 4 pilares que son los que componen la astrología. La astrología se compone de 4 pilares que son como los cimientos y el sostén de toda la disciplina, y entenderlos muy bien y a profundidad nos garantiza poder entender muy fácilmente la astrología. Este curso no está dedicado a aprender definiciones, porque si se dan cuenta, las mezclas de estos 4 pilares son infinitos, es decir, todos tenemos a los planetas ubicados en signos zodiacales diferentes, en casas astrológicas diferentes, con diferentes aspectos. Entonces, leer cada carta natal va a tener que ver con un poco un arte y una magia que se va a ir mezclando a través del conocimiento profundo de las bases. Entonces, cuando aprendemos sobre las bases y los cimientos de la astrología, nosotros no estamos aprendiendo definiciones, sino que estamos aprendiendo cuáles son los principios que sostienen esta herramienta, y entonces luego ustedes pueden crear algo maravilloso en la lectura que se llama la deducción. Entonces, a partir de aprender las energías básicas de cada arquetipo, luego empezamos con un poco de práctica a deducir cuáles son las energías. ¿Esto qué significa? Que, por supuesto, después de este primer curso van a poder entender muchísimo mejor su propia carta natal, y vamos incluso a hacer ejercicios con otras cartas natales de personajes famosos para que podamos detectar las energías. Pero también tiene algo muy importante, y es que independiente de cada carta natal, nosotros podemos aproximarnos a la vida a través de entender cuáles son las energías que componen el universo. Entonces, no se trata solamente de cartas natales o de estudios astrológicos. Esto se trata de un proceso de empoderamiento y de autoconocimiento. Así que no se trata tampoco de mirar todos los detalles de nuestra propia carta natal. Se trata de entender las energías que están componiendo siempre nuestra vida, y que al aprender a utilizarlas vamos a poder cambiarlas para mejor. De eso se trata más bien este curso de astrología. Entonces, ¿cuál es el paso por el que vamos a ir y cuál es el ritmo en el que vamos a andar?
Son 4 pilares. El primer pilar y el principal, y digamos que el prioritario, van a ser los planetas. Luego vamos a tener los signos zodiacales. Luego vamos a hablar de las casas astrológicas y por último de los aspectos planetarios. Y voy a explicar un poquito de estos 4 pilares para que puedan entender muy bien de qué se trata digamos, este programa. Lo importante aquí entender es que independiente de cada carta natal y de la interpretación que le podamos dar, estos 4 pilares nos van a aproximar a componentes muy psicológicos e incluso espirituales de la vida. Entonces, una cosa que tengo que también mencionar es que este curso no es un curso de astrología ni predictivo ni adivinatorio. Si es lo que están tratando de aprender, digamos que no va a ser el lugar indicado, porque este curso se trata mucho más de empezar a entender cómo es que trabaja la conciencia. ¿Cuáles son las especializaciones de nuestra conciencia? ¿Cuál es el trabajo interno de la conciencia? ¿Cómo se expresa ese trabajo fuera de nosotros, en nuestro entorno, en nuestras circunstancias, en nuestra cotidianidad? ¿Cómo podemos entender a partir de eso que se nos muestra en nuestra vida y cómo podemos llegar a cambiarla? ¿Cómo podemos ahondar mucho más en eso, profundizar y conectarnos realmente con la plenitud y con la abundancia de la vida? Y eso tiene que ver con simplemente darnos un espacio semanal de 1 hora y media donde empezamos a hablar de estos temas con los que usualmente no es tan fácil hablar con nadie. Entonces nos damos el permiso de simplemente ahondar en nuestra propia vida, en nuestras propias energías y empoderarnos con esas energías. Vamos con el primer pilar. El primer pilar son los planetas. Es el pilar más importante de la astrología y está hablando de las especializaciones de la conciencia. Claro, nosotros creemos inicialmente que los planetas son esferas o son cuerpos celestes que están girando alrededor del Sol y por ende que también nos están acompañando en ese giro de la Tierra y que nos influyen desde afuera. Entonces, una de las principales ideas que tenemos erróneas de por sí de la astrología, incluso que se trabaja mucho en la astrología tradicional, es esta idea de creer que Saturno está pasando por algún lugar de la Tierra y en ese ángulo matemático está creando un aspecto tensionante y entonces por eso es que me están pasando cosas malas en la vida. O si no, por ejemplo, que tengo un aspecto de Júpiter y es porque Júpiter está pasando entonces por aquella esquina y está creando tales aspectos con mi carta natal y entonces tengo un momento de plenitud y de crecimiento. Creemos que estos cuerpos celestes tienen una influencia externa sobre nosotros y empezamos a ahondar con la astrología un poco con miedo. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar la otra semana? ¿Y quién sabe qué energía va a activarse la semana entrante y el mes siguiente? Y entonces yo siempre estoy supeditado a grandes masas y a grandes conciencias que no sé qué van a hacer con mi vida y no sé en dónde me van a dejar. Y este es un primer aspecto que es muy erróneo, porque a los planetas realmente no les importa y realmente no tienen mucha conciencia de la individualidad y del proceso que cada uno está viviendo. Claro que tienen su conciencia cósmica, pero no se trata de una esfera celeste que está mirando y calculando cómo va a ser para que esta persona la pase mal o para que la pase bien. Entonces, ¿cómo si se entiende los planetas desde este tipo de astrología, que es la astrología kármica y la astrología esotérica? Esta astrología habla de que los planetas son especializaciones de la conciencia. Entonces tenemos una conciencia que es como una luz blanca, que lo que hace va a ser proyectarse en su luz y a través de diferentes tipos de frecuencias y diferentes prismas se va a especializar en ciertos colores. Y entonces aquí tenemos todos los planetas. Los planetas son 10, van del Sol hasta Plutón, incluyen la Luna, excluyen la Tierra. Incluyen la Luna porque es un satélite que nos está dando la vuelta constantemente y entonces los antiguos veían que ella estaba en el cielo y que estaba generando también ciertos movimientos y ciclos. Excluyen la Tierra porque es el punto donde vamos a observar los astros. Entonces la Tierra no se cuenta como algo que está girando o algo que está creando movimiento, sino que va a ser el punto de referencia, es una georreferencia. Entonces, estos planetas, Sol,
Mercurio, Venus, Marte, ¿no? Y estaría la Luna, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Son todos estos planetas que van a ser especializaciones de una sola conciencia. Entonces, ¿por qué la astrología es tan exacta con un movimiento, con un tránsito semanal o mensual? Realmente tiene que ver con el hecho de que nosotros internamente también tenemos esa energía y nos conmovemos con ese tipo de energía. Estos planetas tienen un alma, tienen un carácter y tienen una conciencia que es cósmica. Y cada uno va a estar ejerciendo un trabajo en sí mismo. Cuando este planeta ejerce su trabajo en sí mismo y empieza a crear y a resonar bajo su arquetipo, entonces nos damos cuenta que en ese punto del arquetipo nosotros nos conmovemos y nos sintonizamos con su propia energía. Entonces, al sintonizarme yo con esa energía, estoy diciendo solo una cosa, y es que los planetas viven dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Entonces, al generar un movimiento planetario, yo empiezo a conmoverme, a afinarme y empiezo a resonar porque también adentro tengo mis microplanetas o mis chakras que también están vibrando con la misma energía. Hay una ley del Kybalión súper importante que es como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera. Y esa es una de las leyes que más funcionan en la astrología. La astrología no es un planeta afuera imponiéndome tareas o imponiéndome situaciones. Se trata de que cada vez que yo contemplo el planeta y cada vez que afino mi mirada hacia lo que está sucediendo en el sistema solar, afino también mi mirada hacia lo que está ocurriendo dentro de mí en el movimiento de mis propios planetas. Por eso, dedicarnos un tiempo a estudiar nuestros planetas y cómo funciona nuestra energía no es más que dedicarle tiempo al cielo, porque son los mismos ciclos, los mismos movimientos, las mismas energías, las mismas fuerzas las que van a estar interactuando allí. Estos planetas se ubican en la jerarquía primordial de los 4 pilares de la astrología, es decir, van a ser los más importantes. La prioridad está en los planetas. Y como la prioridad está ahí en los planetas, los otros pilares van a tener, digamos, que ver con el movimiento de los planetas. Y esto es así por una razón, y es que los planetas son la conciencia actuando. Pero cada planeta va a tener un rol y un personaje. Es como ver una obra de teatro. Entonces yo estoy en una obra de teatro, cada planeta va a ser el actor, un actor determinado que tiene un papel. Entonces, cuando yo miro al rey, no veo en el rey actitudes de bufón. Y cuando miro al bufón, no veo actitudes digamos, de la reina o de la princesa o del consejero del trono o tampoco del campesino que produce las cosechas. Yo estoy mirando a cada uno como un personaje que tiene características muy específicas y cualidades muy claras y evidentes y que así me voy a poder contactar con él. Y así ocurre con nuestros planetas y así ocurre con nuestras energías internas. Nuestras energías internas hablan mucho acerca de cómo nos estamos sintonizando y cómo tenemos diferentes roles y diferentes actores dentro de nosotros. ¿Qué pasa entonces? Que estos actores, primero, necesitan cada uno un papel y cada uno tiene que tener mucha conciencia de su papel. Cuando un actor se prepara para una obra de teatro, lo que hace es investigar su rol. Investiga mucho y de manera muy profunda cuáles son las características, los movimientos, la actitud física, la actitud corporal, la actitud emocional, mental, las ideas, cómo habla, cómo expresa sus ideas a través de ese rol. Y llega tal meditación y tal profundización en ese rol que empiezan a creer que ese rol son ellos, ¿no? Y eso es lo que representa ser actor o vivir en una vida digamos, en el teatro. Que cada actor, su gran mérito va a estar en empezar a forjar con mucho detalle cuáles son esos roles. Y nosotros tenemos una obra de teatro sucediendo internamente. Entonces, internamente tenemos esta obra de teatro y cada actor va a tener un desempeño, va a tener un punto en común, va a tener algo también
específico que tiene que hacer. Y si algo hace Plutón, solamente lo puede hacer Plutón, que no puede hacerlo Venus. Pero Venus y Plutón sí pueden crear una interacción. Entonces, en la obra de teatro están los actores principales y los actores secundarios, pero para que la obra de teatro sea dinámica, tiene que haber un grupo de actores. Pero estos actores están ubicados en un escenario y cada escenario va a tener una energía importante y específica. Y cuando tenga esa energía importante y específica, además, estos actores van a tener un diálogo y van a tener una conversación. Entonces yo me voy a poder dar cuenta en una obra de teatro qué actores o qué roles, qué personajes se la llevan bien y qué personajes no se la llevan bien. Y esto es fácil de detectar en una obra de teatro. Lo que no es fácil de detectar es qué tal se la llevan las personas detrás del rol, independiente de la obra de teatro. Es decir, pueden actuar tan bien que crean una afinidad en su rol, pero personalmente y fuera de las escenas podrían ni siquiera tener ese tipo de afinidad. Y eso es lo que está pasando dentro de nosotros. Así que cuando hay un movimiento planetario fuera, cuando el planeta de nuevo se expresa hacia afuera y yo me vuelvo a sintonizar con mis planetas adentro, empiezo a sentir los grandes cambios, empiezo a sentir los grandes movimientos internos que suceden y esto es increíblemente psicológico. Así que estaríamos supremamente errados de creer que la astrología no tiene nada que ver con lo psicológico. Tiene que ver con la psicología completamente. Y Jung hablaba de que la astrología era la psicología de la antigüedad. Antes de que existiera la psicología, ya existía la astrología y estaba hablando de los ciclos y los movimientos de lo humano, pero no solamente de lo humano, sino de la vida. Y estos movimientos lo comparten las estrellas, los comparten los planetas, lo comparten los sistemas solares, lo comparten las galaxias y lo compartimos nosotros mismos. Y creo que es súper importante darnos la oportunidad de entrar en contexto con lo que está sucediendo más allá de nuestra cotidianidad para darle una visión mucho más global a nuestra vida. Este curso nos ayuda a ponernos por encima de las circunstancias. Este curso nos ayuda a entender muchos eventos de nuestra vida, a resignificarlos, a darles un nuevo contexto. Podemos entonces empezar a soltar, a perdonar, a dejar el remordimiento, a dejar la culpa. Podemos entonces empezar a sanar aspectos de nuestra propia psique porque nos empezamos a reconciliar con otros actores que creíamos que no éramos, pero que también hacen parte de nuestra naturaleza. También empezamos a detectar cuáles son las relaciones que son afables, que son benéficas, que son fáciles dentro de nosotros con ciertos planetas y cuáles no tanto, y por qué esas relaciones que no son tan afables nos presentan ciertos obstáculos que son recurrentes y cómo podríamos ver completamente diferente esos obstáculos y ver esas tensiones de una manera que nos ayudan a crecer y que nos ayudan a perfeccionarnos. Este curso le da una mirada completamente diferente a los momentos de crisis y a los momentos de dolor, porque son las oportunidades perfectas para que nosotros podamos profundizar en nuestro propio poder, para que podamos expresar toda la latencia y todo el poder oculto de nuestra propia carta natal. Este curso también nos ayuda a conectarnos con nuestros talentos, con nuestros dones que creíamos que no teníamos, pero que allí están. También nos ayudan a conectarnos con nuestra gran misión de la vida. ¿Cómo podríamos encontrar realmente la plenitud de nuestra existencia si tenemos conciencia de qué es lo que siempre nos ata hacia los mismos resultados, a esa tendencia subconsciente que nos lleva a repetir las mismas circunstancias y que por el contrario nos saca a un grado de evolución que nos daría una satisfacción a gran escala? Todo eso lo vamos a ver en este curso, pero si se dan cuenta es bastante práctico. Aquí estaría lo fácil, que sería empezar a ver otro tipo de teoría, empezar a crear otro tipo de pilares y sobre todo empezar a cambiar nuestras estructuras y creencias. Pero, ¿dónde estaría lo difícil? Lo difícil estaría en el campo de la recreación de todo lo que vamos a hablar aquí, que es realmente impactar nuestra cotidianidad y transformar nuestra vida. Por supuesto, esto es un proceso y por eso el curso es de 10 meses, porque la idea no es grabarnos en la mente una teoría, ni unas definiciones, ni simplemente atender a la astrología como algo que es un curso de 3 meses fácil, donde yo simplemente aprendo ciertos tips y los pongo
en mi consulta o trato de leer cartas natales en cualquier lugar. Se trata de cambiar mi vida, de impactar mi vida. Esto, ante todo, es una herramienta de autoconocimiento y empoderamiento. Estos planetas, que son el primer pilar, representan actores de nuestra vida y cada uno tiene un movimiento importante y tiene un enfoque importante y van a tener procesos en nuestra conciencia. Entonces, luego, ellos van a estar ubicados en escenarios, ¿cierto? Como cualquier actor. Entonces, digamos que hay una escena donde se encuentra el rey con la reina y el consejero en el trono. El trono sería el escenario y por ende este escenario tendría que tener unas ciertas características para que las personas puedan entender que eso es un trono, que eso es, digamos, el trono del rey. Entonces van a haber ambientaciones escenográficas como el gran trono del rey, los pilares que hay detrás, digamos las escaleras de ascenso hacia el trono, las guardias, por ejemplo, los personajes secundarios que van a ser los que cuiden al rey en el trono, el pasillo del ingreso hacia el trono. Cualquiera de estas cosas nos ayudan a entender que eso es un trono. Entonces, como eso es un trono, yo rápidamente puedo ver la escena y decir, listo, sé que está el rey, sé que está la reina y sé que está el consejero en el trono. Esto también pasa en nuestra vida. Y puede ser, está la luna, está el sol y además está, por ejemplo, un Urano. Y ellos tres están creando una comunicación en un escenario que es el trono. ¿Cuáles son digamos, los escenarios? Lo que se ve hacia afuera que ambienta. Eso es lo que podríamos denominar las casas astrológicas. Estas casas astrológicas no tienen ningún poder, ningún impacto, porque son solamente el escenario. Los actores llegan y crean la dinámica en el escenario. El escenario me ayuda a darme cuenta en dónde yo voy a ver los efectos de esos actores en la realidad de la escena. Es decir, no van a estar en un bar y no van a estar en el campo, van a estar en el trono. Y entonces en el trono yo puedo, de alguna manera, asumir que la conversación es un poco seria. Aparte estoy hablando de que es el rey, la reina y el consejero, es decir, pueden estar tomando decisiones importantes que tienen que ver con la regencia o el dominio que tiene el rey sobre el reino. Pero el hecho de que el trono y que la escena se haga en un trono, en el trono del rey, no me indica mayor cosa. Lo que va a pasar en esa escena depende exclusivamente de los planetas. Y esa es otra de las razones por qué los planetas siguen siendo el pilar más importante de la astrología. Porque una cosa que tenemos que entender es que las casas astrológicas son las 12 áreas de experiencia en lo humano. Y estas 12 áreas de experiencia en lo humano tienen que ver con cómo me identifico, cuál es mi personalidad, cuáles son mis recursos, cómo me comunico, cuál es mi familia, cuáles son mis raíces, cómo me expreso, cómo saco mi naturaleza y la expongo ante el mundo, cómo me perfecciono, cómo interactúo con otros, cuál es mi pareja y cómo funcionan mis relaciones en pareja o en sociedad, cómo me involucro, cómo creo contextos mucho más profundos en mi vida. También está el área donde yo crezco mentalmente y viajo, está el extranjero, está la profesión, están los amigos y los grandes grupos y está la casa, por ejemplo, del inconsciente. Estas 12 casas son áreas de nuestra vida y estas 12 áreas están dibujadas en nuestra carta natal. Y cuando reciban su gráfico natal, se van a dar cuenta que hay un segundo círculo interno que van a estar numerados del 1 al 12 y esas casas tienen que ver con las áreas de nuestra vida. Estas áreas de nuestra vida están hablando de escenarios y luego llegan los planetas a ciertos escenarios y actúan. Todos tenemos estas 12 áreas, así que estas 12 áreas son las oportunidades que tenemos todos de vivir 12 momentos y 12 circunstancias de nuestra vida. Pero, ¿eso tiene algo de poder e impacto en mi vida? No. Lo que tendrá de poder e impacto es la interacción del planeta en ese escenario. Entonces, cuando yo estudio una casa astrológica, yo no trato de cambiar la casa astrológica, yo solamente estoy viendo que en esa casa astrológica se van a ver los movimientos de los actores y los movimientos de los personajes. Entonces, por ejemplo,
Yo tengo un sol que es radiación, es conciencia, es brillo, y lo tengo en la casa 5. ¿La casa 5 va a tener algún efecto sobre el sol? No, pero el sol sí va a tener un efecto en la casa 5. Esto quiere decir que el personaje del sol, es decir, el rey, el que manda, el que domina, el que rige, el que brilla, el que tiene autoridad, va a expresarse en el escenario de la casa 5, y al expresarse en el escenario de la casa 5, un sol en casa 5 es que se siente muchísimo más poderoso en regencia y en dominio de su propio reino, va a brillar, va a extender su identidad y su carácter cada vez que tiene la posibilidad de expresarse creativamente ante el mundo. Todos digamos, las actividades que rige esa casa 5 tienen que ver con cosas que le dan gozo y que le dan una sensación de pura plenitud, de poder simplemente ser transparentemente. Entonces ese sol va a ser transparentemente cada vez que es transparentemente, cada vez que se expresa creativamente y cada vez que dice aquí estoy yo y así soy yo y qué bonito es ser yo. Pero si por ejemplo el sol, que sigue siendo el rey, se mueve a otro escenario y por ejemplo está en este caso en la casa 3, este sol sigue siendo el rey. Este rey no va a cambiar. Este rey no le va a afectar su rol. Él sigue en el personaje de ser el rey, pero se va a mostrar como rey en otro escenario, en este caso en el escenario de la casa 3. Y la casa 3 entonces va a representar la comunicación, la interacción, el intercambio de ideas, el aprendizaje. Este sol, es decir, este rey, se va a sentir rey, se va a sentir en dominio, en regencia, va a exaltar su potencialidad de brillo, su carácter, su identidad, cada vez que comunica, cada vez que aprende o cada vez que enseña. Y entonces el sol se siente ahí como, qué rico ser yo. Cada vez que yo comunico mis ideas, que interactúo, que intercambio algo con alguien, yo puedo de nuevo ser yo y ser el rey. Eso es lo que le va a pasar al sol, pero diferente sería un sol, por ejemplo, que estuviera en casa 8. Este sol en casa 8 va entonces a entender que su brillo y realmente su fuerza y el despliegue que tiene el sol, porque ahora imagínense cómo es el sol físicamente, este despliegue magnánimo, generoso del sol, de la radiancia de ser, espontáneamente y naturalmente, lo va a ver en el área de la casa 8. Y en el área de la casa 8 tiene mucho que ver con las transformaciones internas, cuando hay vínculos que son profundos, cada vez que pierde el miedo y se mete a profundidad a tratar de profundizar e investigar en lo más íntimo de la vida, encuentra que su sol encuentra el brillo y la identidad correcta. Y es como que puede ser lo mejor que puede llegar a ser. También tiene que ver con procesos internos muy poderosos que le brindan también la posibilidad de regenerarse. Y entonces este sol va a encontrar en la astrología, en el esoterismo, en la psicología profunda, en la transpersonal, o por ejemplo en la terapia, en la psicoterapia, una regeneración de su propio sol para poder ser realmente lo que quiere ser. Y brillar en esa área. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos de personaje? Ya no tenemos al rey. Podemos ahora tener, por ejemplo, podríamos tener al gran sabio, al maestro. Podríamos tener a un Saturno. Y Saturno podría expresarse también en diferentes escenarios, pero Saturno siempre va a ser Saturno. Saturno es el gran maestro, es el gran consejero, es este que es grave, es serio y también es muy austero. Y le dice al rey justo lo que le tiene que decir. Y se lo dice de la mejor manera y en un tono bastante serio para que lo tome obviamente en serio. Este consejero o este maestro que podríamos asociarlo, por ejemplo, en los cuentos y leyendas como Merlín, cuando aconsejaba a Arturo, es este Saturno, ¿no? Es este gran sabio que tiene experiencia y tiene la experiencia ¿de qué? De la vejez, ¿no? Entonces son estos ancianos, por ejemplo en Harry Potter con Dumbledore o por ejemplo Gandalf, estos grandes magos y sabios que tienen toda la experiencia de los años, que son la acumulación del tiempo y que como tienen la acumulación del tiempo y de la experiencia, saben perfectamente de qué se trata la vida y tienen la maestría de la vida. Entonces,
aconsejan a un Sol que por el contrario es joven. El Sol sería entonces el rey Arturo. Y es este rey que se pone en el trono, pero es un chiquillo que si ustedes se acuerdan de ese cuento del rey Arturo, era un chiquillo que era flaco, que era medio escuálido, que era muy inseguro y que creía que no era un buen rey porque no tenía la fuerza y porque no venía de un linaje importante que le diera la herencia de rey. Entonces, este rey que tiene fuerza, porque tiene la fuerza de la juventud, eso es lo que le pasa al rey, necesita un consejero, que es Merlín en este caso, un gran anciano, que tiene todo el poder de la magia, y en el poder de la magia le enseña cómo manejar su fuerza y su poder, y la fuerza de la juventud, de cómo podría con esa fuerza simplemente dispararse y borrar todas las fronteras para llegar a crear un buen reinado en Camelot, que es el reino de este rey Arturo. Entonces aparece Saturno y yo podría poner a Saturno en las mismas áreas que puse al Sol y va a ser diferente, porque el Sol expresa a un personaje, pero Saturno expresa a otro personaje. En nuestra carta natal, Saturno está hablando un poco de ese grado de experiencia, ese grado donde la vida se pone un poco más seria y nos enseña a través de experiencias que requieren concentración. Entonces este Saturno, ubicado por ejemplo en la casa 5, va a tener que ver con ser austero en esa casa. Si esa casa era la casa de la expresión y el Sol, que tiene la fuerza de la juventud, se siente magnánimo cada vez que se expresa, un Saturno en casa 5 no va a sentir la misma comodidad de expresar quién es, porque es más serio y es más austero en esas áreas. Entonces, lo que va a generar es una concentración de yo cómo me expreso y a mí de qué me sirve expresarme. Entonces, este Saturno va a tener una maduración a lo largo de nuestra vida y al inicio lo que se siente como una limitación y una restricción, luego lo que se va a sentir con el Saturno es un campo de profundización. Entonces, al inicio yo no voy a querer expresarme y voy a tener serias dificultades para poder ser espontánea, ser natural en mi expresión, porque voy a empezar a calcular internamente, a concentrarme como un serio, de decir, bueno, ¿y a mí de qué me sirve expresarme? ¿Y esto para qué es? O sea, esto simplemente es como para armar bulla y ser el centro de atención, porque esas cosas para mí no. O sea, yo estoy ya, el Saturno dice, estoy ya muy viejo para ese tipo de situaciones, ese tipo de experiencias. Yo más bien quiero concentrarme en de qué se trata expresarme creativamente. Y quiero también profundizar quién realmente soy yo y qué quiero expresar de mí. Y entonces se va a concentrar y este Saturno, por el contrario del Sol, no va a expresar todo el poder de la casa 5, así, con radiancia, con juventud, con fuerza, sino que se va a concentrar y va a decir, a ver, ¿por qué me concentro como me concentro en lo que digo que soy y por qué me quiero expresar de esta manera? ¿Y cuál sería el punto específico y el punto medio de la expresión de quién soy yo, de la espontaneidad? ¿Y cuál sería entonces realmente el placer y el gozo? ¿Qué obtengo realmente con el placer y el gozo? Y entonces en ese punto Saturno empieza a profundizar. ¿Y cómo nos ayuda en la vida a profundizar en Saturno? Pues nos va a través de experiencias que nos hagan enfocarnos. Así sea una experiencia, por ejemplo, de dolor o una experiencia seria y contundente en la que yo diga y me plantee de qué se trata esto. Lo mejor, y después de lo que sucede con Saturno a lo largo de nuestra vida, tiene que ver con que nos volvemos maestros en esas áreas. Nunca nadie conoce tanto en esa área como ese Saturno y como ese componente de nuestra psique que está allí creando profundización y que está creando maestría. Este Saturno también podría estar en la casa 3, la misma casa que hablamos con el Sol, que era el intercambio y la comunicación. Y en este caso, un Saturno en casa 3 no va a tener tan fácil el hecho de la comunicación. Entonces va a utilizar dos estrategias para comunicarse. O no se comunica, pero por ende no se vincula, se siente incómodo cada vez que tiene que intercambiar ideas. O, por ejemplo, empieza a intercambiar ideas y en ese intercambio de ideas trata de profundizar de qué se trata, emitir una opinión o generar una creencia o, por ejemplo, intercambiar ideas o, por ejemplo, estudiar.
profundizar en los estudios, pero no cualquier tipo de estudios, los estudios serios, los estudios formales, los disciplinados, los constantes, los que le podrían dar maestría. Luego entonces, este Saturno se convertiría en el gran maestro de la comunicación. Serían personas que no dicen las cosas por decirlas, son personas que piensan antes de hablar y son personas que tienen un dominio del lenguaje y del diálogo increíblemente poderoso. Estas personas cuando hablan transforman su mundo y por ende no van a estar hablando por hablar. Eso es importante de entender con este Saturno. Vean que es muy diferente a la expresión del Sol, porque un Sol en casa 3 podría incluso simplemente hablar porque le estimula la posibilidad de su juventud y de su fuerza. Pero Saturno va a decir, no quiero hablar por hablar, quiero hablar y crear un cambio contundente, concentrarme en lo que digo para que haya poder y transformación en las palabras o para que haya poder y transformación en el intercambio que genera. Ahora, un Saturno en casa 8 también es muy interesante, porque si el Sol encuentra expresión de su individualidad a través de profundizar en sus grandes procesos psicológicos y en sus grandes inquietudes y curiosidades acerca de cómo transformarse y transmutar su ser, el Saturno en casa 8 va a tender a concentrarse en esas áreas. Y entonces probablemente tras una gran crisis o tras alguna situación de dolor importante en la vida que genere un quiebre, este Saturno va a concentrarse y investigar en lo oculto. Y cuando vaya investigando en lo oculto, se va a dar cuenta que hay muchas más cosas detrás de las que están aparentes o de las que son visibles a nuestros propios ojos. Y entonces ahí Saturno va a entender que esa área hay que manejarla con muchísimo cuidado y con muchísima profundización y puede incluso generar unas investigaciones maravillosas. Luego se convierte en un gran maestro de lo oculto. Un Saturno en casa 8 nos puede legar como gran maestría acerca de lo que nadie puede ver, de lo que no es tan aparente, de lo que no es tan visible, y puede guiar a muchos, como otros tipos de soles, de otros reyes, los puede guiar este maestro, este Merlín, en esas áreas profundas, porque él ya ha visto todo y ha profundizado en lo más oscuro, en lo más denso, que nadie nunca se ha atrevido a profundizar. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 10 planetas, 10 personajes que pueden interactuar en 12 casas astrológicas diferentes y que además estas áreas van a tener energías específicas. No es lo mismo un trono árabe, un trono de un imperio, por ejemplo, el imperio otomano, no va a ser lo mismo el trono, por ejemplo, de un zar ruso, y tampoco va a ser lo mismo un trono, por ejemplo, de un gran chamán que lidera una gran tribu indígena, y tampoco va a ser lo mismo que un gran trono del emperador en el medioevo. Estos tronos van a tener energías diferentes y ahí es donde entran los signos del zodiaco. Es decir, que además aquí entramos a nuestro tercer pilar, que serían los signos zodiacales, y estos signos zodiacales le van a dar energía y un tipo le va a teñir esa área de expresión de la escena y le va a dar una energía. No es lo mismo un trono de un tipo o un trono de otro tipo. Es decir, no es lo mismo tener una casa 3 en el signo de Capricornio, que va a ser una comunicación estructurada, una comunicación o un intercambio que sea serio, constante, persistente, que dé estructura, que dé bases, que pueda clasificar perfectamente y dar un orden y que también sea práctico, a por ejemplo un Sagitario en esta casa 3, porque el Sagitario en casa 3 va a ser, me siento vivo, me siento radiante, me siento expresivo, siento que llego a lugares más lejos cada vez que me comunico. Y mi manera de comunicarme va a ser más bien entusiasta, alegre, diferente, un poco como extravagante. Todo este tipo de cosas van a cambiar la escena. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un signo zodiacal u otro en cada casa astrológica. Y entonces va a crear una energía en esa área. Y en esa área, cada área va a tener una energía diferente. Por supuesto, cada planeta no se va a sentir igual en una energía determinada o en otra energía. Ustedes se sienten muy bien y cómodos en su casa, pero si ustedes se van, por ejemplo, a la casa de su abuela,
van a sentir otro tipo de energía. Si la relación es hermosa con su abuela, van a sentir que ustedes se exaltan allí, ¿no? Entonces el planeta se exalta en determinado tipo de energía. Pero si, por ejemplo, ustedes se van a la casa del suegro y no se la llevan bien con el suegro, entonces van a sentir que se encierran, que se quedan callados, que no opinan, no quieren decir absolutamente nada. Este tipo de cosas hace que vaya a ir cambiando la dinámica de los planetas frente a las energías. Entonces no es lo mismo sentirme yo en mi casa, porque estoy feliz de estar en mi casa, ¿sí? Por ejemplo, estar en la casa de otra persona en la cual yo no me siento tan cómoda. Yo en mi casa llego, me quito el saco, me pongo unos zapatos cómodos, me tiro en la cama, me tiro en el sofá y no pasa nada, ¿sí? Pero en otra casa, en una casa ajena donde yo no tengo un poder, una energía en ese lugar, probablemente yo no vaya a hacer eso. Y vaya a sentirme un poco más cohibida y un poco más seria. Esto también le van a pasar a los personajes con cada energía. Si, por ejemplo, el rey del trono va a mandar y a ordenar, pero si el rey, por ejemplo, está de visita en otro trono, va a tratar de mantener unas relaciones un poco dramáticas y no pasarse de la raya, porque es importante que proteja su integridad, porque está en otro lugar, ¿sí? Esto también le van a pasar a los planetas en signos, y cuando veamos los planetas vamos a ver lo que son los domicilios, las regencias, las exaltaciones, las caídas, los detrimentos, que son nada más y nada menos cómo el planeta se siente con cierta energía. ¿Se siente rico? ¿Se siente bien? ¿Se siente en su casa? ¿Se siente cómodo? ¿O se siente súper incómodo? ¿Se siente mal? ¿Sí? Espérenme un momentico. Listo. Entonces, estos son los planetas en signos. Van a haber planetas que sienten en ciertos signos que se sienten muy bien. Por ejemplo, un sol en Leo se siente que puede radiar, que puede expresarse, sí, que puede ser el mismo. Pero, por ejemplo, un sol en Libra no se va a sentir tan cómodo porque no sabe muy bien quién es, no sabe muy bien cómo expresar su propia identidad y defender sus propios deseos y su propia individualidad. Pero, por ejemplo, una luna se va a sentir increíblemente cómoda en Cáncer, porque es que la luna Cáncer lo rige la luna, y entonces la luna va a ser emocional, va a tener contacto emocional, va a poder hablar de lo que siente, va a poder crear relaciones o vínculos bastante emocionales, y entonces va a poder ser nutritiva y va a ser dulce y va a poder ser cariñosa. Pero una luna en Capricornio no se va a sentir muy bien, porque Capricornio es la estructura, es la forma, son los límites. Entonces una luna que quiere dar un montón de dulce, de cariño dulce y crear vínculos que son tiernos y que son de nutrición y que son súper emocionales, en Capricornio va a ser como, pero acá todo es como piedra. Entonces, si todo es como piedra, ¿dónde queda lo blandito de lo que yo soy? Entonces la luna se va a sentir incómoda en Capricornio. Capricornio no le importa, porque Capricornio es una energía. O sea, es como a la casa mía, llego yo que soy la dueña o llega la vecina. A la casa no le importa, la casa alberga a cualquiera que quiera estar allí. Pero ¿cómo me siento yo aquí? ¿O cómo se siente la vecina aquí? Eso va a cambiar. Es el planeta el que se va a sentir bien o el que se va a sentir mal. El que se va a sentir exaltado o el que se va a sentir deprimido. Eso tiene que ver con los planetas en signos. Y estos signos además tiñen la energía de los escenarios. Le van a dar un tipo de matiz. Ahora, aquí no queda todo, porque nos faltaría el cuarto pilar. Este cuarto pilar tiene que ver con la comunicación y el diálogo que generan los planetas. Entonces, tras de que ya tenemos 10 planetas que podrían estar en 12 casas astrológicas diferentes y en 12 signos zodiacales diferentes, y que cada signo zodiacal podría estar en una casa determinada dependiendo de la carta natal, y que no va a ser igual ninguna carta natal a otra, entonces tenemos que añadirle
los diálogos que crean estos personajes. Entonces el rey aparece en escena, ¿no? Entonces aparece un planeta en una casa astrológica y aparece otro planeta en esa misma casa astrológica o incluso en la casa vecina y entablan un diálogo. Y entonces el rey, por ejemplo, y la reina empiezan a hablar y entonces tú te das cuenta que ese diálogo es de amor, es de respeto profundo, es de admiración, es de confianza. Piensen un poco, por ejemplo, recuerdo en este momento la relación que tenía Ramsés con su esposa Nefertari en el antiguo Egipto, que era una relación increíblemente dulce, que era increíblemente romántica, suave, que era de admiración, de confianza, de liderazgo. Cada uno empujaba al otro a ser su mejor versión, a acompañarse, a estar allí. Esta relación uno la podría detectar en su diálogo y en las energías que emiten entre planetas. Entonces yo podría estar en una escena y decir, oh, si quieren. ¿Por qué? Porque entonces en el diálogo está ese cariño, están impregnando esa suavidad, están impregnando esa admiración, esa profunda arquetipo del amor. Y cuando yo veo eso digo, ay, qué rico, qué bonito, se la llevan súper bien. Yo no necesito que nadie me diga que se la llevan bien porque yo puedo sentir esa energía. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que el rey y la reina no se la lleven bien? Se odian, se fastidian, le parece al otro, no sé, vago o le parece insulsa, lo que sea. Esta relación no es muy buena, no se admiran, fue una relación por conveniencia. Por ejemplo, la reina está mirando a ver cómo engaña al rey. Por ejemplo, me acuerdo mucho de la relación histórica que tenía Catalina la Grande, que fue una zarina rusa, con su esposo, que termina, el esposo es un hombre que es increíblemente inepto para el reino, y ella es la Catalina la Grande, ella quiere grandes cosas para la madre Rusia, entonces decide generar toda un complot con el ejército para matar a su esposo y que ella pueda quedar en la regencia del trono ruso y se nombra la primera zarina en Rusia. Este tipo de relación también existe y entonces en el diálogo, en el discurso, yo podría detectar que esa relación de pareja es tensa, no se la llevan bien. Y uno lo ve, uno puede ver en cualquier relación, con cualquier vínculo, una mamá con una hija, un papá con una hija, puede ser el esposo y la esposa, o puede ser dos amigos o dos hermanos. Yo puedo ver en esas relaciones de esos roles o de esos personajes ciertos tipos de vínculos y puedo darme cuenta cuáles son tensionantes y cuáles son armónicos, cuáles son románticos, dulces, afables. Y eso pasa en nuestro interior. En nuestro interior tenemos roles y personajes y planetas que se la llevan súper bien con otros planetas y hay otros que le marcan una tensión. ¿Y esto cómo se explica en nuestro interior? Cuando, por ejemplo, algo dentro de nosotros quiere una cosa y algo dentro de nosotros quiere la opuesta. Y entonces decimos, ¿cómo así? Esto es una contradicción, esto es una ambivalencia. ¿Qué es lo que me pasa? Estoy mal. O, por ejemplo, cuando sueño y anhelo y tengo la idea de lanzarme a algún proyecto y cuando hay algo que le da miedo y que le da susto y que me jala por el lado opuesto o por el lado contrario. Y entonces yo digo, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo por qué en mi misma naturaleza yo estoy generando estos procesos de ambivalencia y de descontrol interno. Y piensen, hay siempre en nuestra naturaleza algo que nos lleva a un lugar y hay otra cosa que nos lleva hacia el otro y no sabemos cómo reconciliar esas energías. Pero también hay otros tipos de relaciones que tienen que ver con que hay arquetipos en nuestra naturaleza que están heridos. Arquetipos que porque tenemos un prejuicio, tenemos un preconcepto o porque hemos crecido en ciertos entornos o con ciertas sociedades o con ciertos estímulos externos que nos dicen, este personaje no está muy bien, este personaje, este actor es el peor actor de todos. Y nosotros empezamos a crear un tipo de rechazo y eso todo se ve en nuestra carta natal. ¿Qué arquetipos están heridos? ¿Qué arquetipos, por el contrario, están súper exaltados y representan un campo de sanación en nuestra vida? Son entonces personajes que nos van a ayudar
a sanar a otros arquetipos para que integremos a todos nuestros planetas. Porque la pregunta es, ¿por qué tenemos 10 planetas? Cada uno es necesario porque ninguno reemplaza a otro. Entonces, nos queda un poco como la profundización en cada una de las dones y de las grandes cosas que me pueden dar estos planetas para que yo pueda generar una comunión conmigo misma de una manera transparente y tranquila y de una manera que sea plena. Entonces, ¿de qué se trata este curso de astrología? Vamos a andar por estos 4 pilares, pero la idea es que nosotros podamos vivir los 10 planetas, es decir, los 10 arquetipos de nuestra conciencia, le podamos dar un lugar, un enfoque, le podamos dar una consistencia que podamos eliminar de nuestra mente racional que enjuicia, podamos eliminar los aspectos que nos hacen creer que hay planetas que están mal. Por ejemplo, una persona que es muy intelectual va a creer que los arquetipos emocionales son malos o que son de débiles. O una persona que tiene mucho poder ígneo en su naturaleza va a creer que lo emocional le tarda en el camino y le genera más bien descontrol y entonces no le va a gustar. Pero, por ejemplo, una persona que es muy emocional va a creer que no tiene fuerza interna porque solamente siente. Y no es verdad. Todos tenemos dentro de nuestra naturaleza algo que nos lanza hacia afuera, algo que nos ayuda a contener y a mantener, algo que nos genera acción y que nos da coraje y valentía y voluntad para lanzarnos. Y hay algo que nos repara, hay algo que nos restaura, hay algo que nos da descanso, hay algo que nos da ternura. Hay también aspectos que nos ayudan a imaginar una nueva vida y hay otros aspectos que nos ayudan a destruir y a cambiar nuestra vieja vida. Hay aspectos que nos ayudan a ser constantes, disciplinados, persistentes para entender cosas de la existencia que son profundas, pero hay otros aspectos que se tratan de la expresión, de la espontaneidad, de la abundancia, de, por ejemplo, no tener límites, de crecimiento. Y todos estos arquetipos están dentro de nosotros. Entonces, a medida que vayamos viendo cada planeta y profundicemos en el planeta, vamos a aprender los arquetipos máximos, es decir, la energía máxima, no la energía distorsionada que a veces se puede llegar a canalizar. Entonces, como yo canalizo una energía que es distorsionada, genero una opinión, un preconcepto, un prejuicio acerca de ese arquetipo y o me parece que es lo máximo o lo rechazo. Y ahí es donde empieza el desbalance. La idea es que empezamos a usar estos 10 personajes y estos 10 personajes estén bien centraditos, estén en su papel, estén en su rol, en el mejor rol que pueden generar y que además empiecen a entender cuál es el diálogo y el discurso como el guión que está manejando la obra de teatro para que podamos entender por qué en nuestra naturaleza hay ciertas luchas, ciertas contradicciones y cómo podríamos liberar la energía de esos planetas que por el momento están dormidos. Estos son los 4 pilares. Entonces, en su carta natal, la otra clase lo vamos a ubicar. Vamos a tener planetas, son 10 planetas, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Estos 10 planetas van a estar en su carta natal. Añadido a eso, vamos a tener los 12 signos del zodiaco que van de Aries hasta Piscis. Vamos a tener también las 12 casas astrológicas que son las 12 áreas de experimentación en nuestra vida y son 12 casas, siempre todas las cartas natales tienen 12 casas y van a estar enumeradas del 1 al 12. Y también vamos a tener unas líneas centrales que unen a esos planetas indicándonos qué tipo de diálogo o qué tipo de guión están manejando los personajes entre ellos. ¿Cuál es su diálogo? ¿Cuál es su discurso? ¿Es tensionante? ¿Es favorable? ¿Es bonito? ¿Es dulce? ¿O es agresivo y es hostil? Todo eso lo vamos a poder ver. Pero lo más importante a entender es que esta carta natal representa naturalezas íntimas. Son naturalezas que son acerca de nosotros mismos. No es nada por fuera de mí influenciándome o tratando de manipularme o tratando de ayudarme o tratando de no ayudarme, de perjudicarme.
son simplemente energías que se conmueven a través de lo que podemos entender en el cosmos. Y para esto sirve la astrología, más puntualmente la astrología esotérica. Listo. Estos son los 4 pilares de la astrología. ¿Qué vamos a hacer estos primeros meses? A profundizar en las bases de cada uno de los pilares y luego vamos a entrar en la profundización de cada uno de los pilares. Para cerrar la clase, me gustaría que habláramos de qué tipo de astrología es esta. Porque de alguna manera, si no entendemos o nos confundimos un poco en qué tipo de astrología es esta, pues no podemos aprovechar lo máximo de este curso de astrología. Entonces, ¿de qué se trata la astrología? Bien, la astrología tradicional tiene ciertas ideas que son como hay ciertos ciclos de los cielos, los cuales tú no puedes controlar, ni manejar, ni dominar, y a los cuales tú estás sometido. Entonces, como estás sometido a esos ciclos, yo podría avanzar en el tiempo, ver cuál es ese ciclo planetario, ver cuál es, conectarme con el patrón que tienes en tu subconsciente, y yo podría extenderme hacia el futuro y decir, crear una predicción. Puedo crear una predicción porque sé que en el futuro te va a pasar esto, simplemente porque como es un patrón y yo me conecto, un patrón es algo que se repite a cierto intervalo de tiempo. Entonces, cuando yo me conecto con tu patrón, sé que a determinado tiempo y bajo ciertas estructuras eso se va a repetir de ciertas maneras. Y entonces creo una predicción y creo una adivinación. Si se dan cuenta, esto es terrible, porque yo no le estoy dando a la persona herramientas para cambiar sus patrones y tampoco estoy dándole herramientas a su persona para que cambie su futuro. Estoy llegando a un punto que es mucho más peligroso, que es crear una gran sugestión acerca de lo mismo para que sea un círculo vicioso y que vuelva a traspasar los mismos caminos una y otra vez, porque le estoy además augurando que las cosas no van a cambiar, que van a seguir siendo igual. Esos son los procesos que crean cualquier método de predicción. Claro, hay unos métodos de predicción que son muy efectivos cuando se trata de entender qué es lo que tenemos guardado en nuestro subconsciente que no nos deja avanzar. Pero hay otros tipos de predicción que lo que nos hacen es quitarnos el poder y nos dicen, hay una fuerza por fuera de ti que te está controlando y te va a llevar a ese resultado, quieras o no quieras. Entonces, cada vez que vamos a un astrólogo, le ponemos una intensidad emocional increíblemente importante porque lo que me diga el astrólogo es lo que va a ser verdad. Y entonces, si el astrólogo es medio catastrófico, medio terrorista, o si el astrólogo se conecta con los ciclos más negativos y lo dibuja de una manera negativa, yo creo una sugestión muy poderosa en mi subconsciente donde entiendo que esa adivinación tiene que ver con mi futuro y entonces que no me queda más que vivir ese futuro. Eso es uno de los problemas de las astrologías que son las cotidianas y por eso las personas tienen cierta noción de la astrología un poco negativa. ¿Qué vamos a trabajar en este curso? Todo lo opuesto. No vamos a profundizar en predicciones ni adivinación, vamos a profundizar en los poderes que internamente tiene nuestra conciencia para crear el futuro que queremos crear. ¿Qué pasa cuando una persona es consciente de todo lo que tiene, todos sus poderes y recursos y herramientas? Que hacerle una predicción no es tan sencillo porque se concentra y se plantea cambiar sus patrones. Y cuando cambias un patrón, esto quiere decir que a determinado tiempo y en determinada secuencia no necesariamente se va a volver a repetir lo mismo y entonces la persona ya no te puede repetir de nuevo o insinuar o adivinar el futuro porque tú ya te saliste del patrón. ¿De qué se trata este curso? De salirnos de los patrones, de salirnos de las repeticiones inconscientes, de salirnos de los mandatos y legados que son heredados, de salirnos del contexto mental habitual de lo colectivo, de salirnos de la necesidad de generar una predicción o una adivinación y sentirme más tranquilo con mi vida. ¿De qué se trata este curso? De entender cuáles son mis herramientas, cuáles son mis verdaderos recursos, cuáles son mis verdaderos dones y talentos y ponerme en el contexto de la fuerza que realmente tengo para conscientemente aprender a manejarla. Por ejemplo, en la mitología se habla de Hércules. Hércules es el símbolo del sol. Hércules tiene un problema y es que Hércules nace de una familia campesina
y él crece la mayoría de su adolescencia y de su infancia pensando que él es un campesino. Pero cuando él se ve en comparación con sus amigos que también crecieron junto a él y que también son campesinos, se da cuenta que él es un poquito raro porque tiene una fuerza que es descomunal y que nadie más tiene. Entonces, el problema de Hércules va a ser el manejo de su fuerza. Su fuerza es una fuerza que naturalmente la tiene, pero es bruta, es una fuerza inconsciente. Él tiene fuerza, pero no tiene cómo modelarla conscientemente, cómo guiarla. Entonces, se da cuenta que tiene una gran fuerza y a medida que va pasando y creciendo, se enfrenta a un terrible dolor que es destruir todo lo que más ama. Entonces, una tarde se despierta como de una sobredosis de fuerza y se da cuenta que ha asesinado al gran amor de su vida, a su esposa Mera, y a sus hijos. Y entonces, como castigo, la diosa Hera le pone 12 trabajos, que son los 12 trabajos de Hércules, que es el sol pasando por los 12 signos del zodiaco. Este sol en 12 signos del zodiaco va a crear un proceso de entender y de modular su fuerza. Hércules entiende que tiene toda la fuerza, que siempre la ha tenido, y que el problema no es tenerla, el problema es no poder dominar su fuerza o encauzarla en lo que se quiere encauzarla. Pero él va a someterse a 9 trabajos y en esos 9 trabajos va a tener que aprender a modular su fuerza. Y por supuesto va a seguir hiriendo o matando a lo que más ama y lo que más valora, porque no puede controlar su fuerza. Es solamente en los 3 últimos trabajos, en el 10º, en el 11º y en el 12º, que él puede ya con su fuerza modulada entregarle a la humanidad todo su gran poder y su gran talento para convertirse de nuevo en Dios, porque él es un semidios. Y después de eso se convierte en un Dios, en un héroe. Entonces, ¿qué nos dice este mito? Que todos tenemos fuerza. Nuestro problema no es la falta de fuerza. Nuestro problema no es que nos desconectamos de la fuerza y entonces necesito que me ayudes a reconectar con mi fuerza. Necesito entonces que me des un talismán o que me des un menjurje o un bebedizo para conectarme con la fuerza, o que me digas qué debo hacer, qué ritual o qué meditación debo hacer para volverme a conectar con la fuerza. O es que yo no tengo fuerza. Hay gente que nació con fuerza, pero yo no soy una de esas personas, y pues hay gente que sí tiene el con qué, pero pues yo no tengo con qué. El asunto no es este. El asunto es que tú ya tienes la fuerza. El problema es que uno, crees que eres un campesino, no que eres un dios, por ende crees que no tienes fuerza. Y 2, que no sabes manejar la fuerza. Nosotros estamos usando ya nuestra fuerza, pero no la estamos usando conscientemente. Y entonces, usamos la fuerza para creer que no tenemos fuerza. Y usamos la fuerza para creer que no tenemos amor. Y usamos la fuerza para creer que no estamos desconectados de la vida. Y usamos la fuerza para sentirnos mal. Y usamos la fuerza para estancarnos con nuestros dones y talentos. Y usamos la fuerza para no seguir nuestra misión en la vida. Y usamos la fuerza para sentirnos cada vez más campesinos y más humanos y más cerrados y más culpables y más incapaces. Pero la fuerza ya la estás usando. Entonces, ¿de qué se trata todo este curso? De aprender a usar la fuerza, de aprender a modular la fuerza. Y para eso tenemos que ver cómo funciona la conciencia. Son todas cosas que ya tienes. Yo no te voy a vender la imaginación. Y yo no te voy a vender la herramienta de la acción. Y yo no te voy a vender la herramienta de la constancia y la concentración. Tú todo eso ya lo tienes. ¿De qué se trata? De volver a reconocer que sí se tiene y aprender a usarlas y a modularlas para donde sí queremos ir, en vez de usar la fuerza para donde no queremos ir. Esto es la astrología esotérica. Y una cosa importante a entender es que la astrología esotérica está concentrada en 3 puntos. El primer punto de evolución que menciona esta tradición es que, de alguna manera, uno de los primeros puntos es la creencia de que nosotros somos esclavos de fuerzas externas. Entonces, esto se puede poner en cualquier contexto, ya sea bueno o malo. Que yo dependo entonces de los astros,
Dependo de que Saturno en tal día o en tal ciclo me va a caer en oposición o crear el retorno y entonces a mí me va a pasar todo esto malo. Creer que los planetas afuera generan un poder dentro de mí y que yo no puedo hacer nada al respecto más que soportar con resistencia y resiliencia los embates de la vida. O, por ejemplo, creer que los ángeles me protegen. Ese es otro de los tipos de creencias. Lo que les digo, acá hay muchos tipos de creencias. Podría ser, por ejemplo, que la sociedad o la economía de mi país no me deja ser abundante en mi vida y que no me deja desplegarme. El primer nivel de conciencia tiene que ver con la esclavitud. Esta esclavitud está asociada a que hay fuerzas muy poderosas externas que me están perjudicando en la vida. Y como me están perjudicando en la vida, yo no puedo hacer nada más que soportar esos embates. O que yo no tengo una fuerza y que no tengo magia y que no tengo poder dentro, sino que afuera hay algo que me está protegiendo, hay algo que me está cuidando, hay algo que me está respaldando. Esta creencia es la creencia de que hay algo afuera que me domina, ya sea para bien o para mal. Nosotros debemos superar esa fase de esclavitud para llegar al segundo nivel, que es el uso de nuestra fuerza, el poder de nuestra fuerza. La fuerza ante todo es creativa y la fuerza nos ayuda a transformar nuestra vida. Pero para transformar nuestra vida tenemos que tener el concepto de que no hay nada fuera de mí generándome esclavitud, sino que tengo todos los recursos adentro que generan a su vez circunstancias externas que ambientan mi experiencia de vida. Entonces, esta astrología se conecta con ese segundo nivel. Las herramientas están adentro, el poder está adentro, la sabiduría está adentro. Por ende, no se trata tampoco de seguir un maestro o de seguir una doctrina. Tampoco se trata de obedecer y hacer caso. Se trata de seguirnos a nosotros, de aprender a escucharnos, de aprender a sentirnos, de confiar en nosotros mismos, de confiar en nuestros poderes, de confiar en nuestros recursos y despertarlos a medida que nos vamos enfrentando a ciertas circunstancias importantes de nuestra vida y que podemos empezar a cambiar un poco la mirada para desplegar todo nuestro poder. Y de eso se trata. Nuestra carta natal es nuestro gran recurso de poder que nos muestra una guía de cómo somos adentro para poder generar y desplegar la fuerza, pero una fuerza direccionada y una fuerza consciente. El último estado y el último nivel de conciencia, que es el gran nivel de conciencia, por ejemplo, de los sabios e iluminados, tiene que ver también con la renuncia del poder personal. Entonces yo ya no estoy sometido a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mi mejoramiento, porque a veces cuando buscamos estas herramientas caemos en la autoexigencia, en la crueldad con nosotros mismos, en el conflicto permanente y en la hostilidad de que lo pude haber hecho mejor, de que no soy tan buena, de que me faltaron recursos, de que yo podía haber sido distinta pero lo hice igual, de que me tengo que mejorar, de que tengo que evolucionar, de que tengo que cambiar, y generamos una relación autodestructiva con nosotros mismos. Este tercer nivel se trata de que todo, absolutamente todo, está movilizado por una mente superior que nos trasciende. Entonces, este curso de astrología no es predictivo, ni determinista, ni adivinatorio, porque la idea es volver a conectarnos con nuestro poder y detectar esos patrones para dejar de repetirlos. ¿Cómo? Recuperando nuestra propia fuerza y empezar a aplicar esa fuerza con conciencia, con dominio y con control. Y luego, siempre todo esto lo vamos a hacer en vistas o en miras hacia el tercer nivel, que es que siempre hay una mente superconsciente detrás de todo, incluso de lo que yo creo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy decidiendo, de lo que yo estoy hablando, de lo que estoy pensando, de lo que estoy imaginando, detrás de todo, una mente superior que me trasciende y que genera el gran marco de referencia del cual nadie nunca se puede salir. Y entonces nos podemos permitir una entrega que es confiada. Nos podemos relajar en el proceso. Dejamos de ser autodestructivos, exigentes y dejamos de tratarnos mal por ser como somos. Entonces más bien empezamos a disfrutar la vida y a contemplarla con unos ojos completamente diferentes. De esto se trata todo este curso, por eso es un proceso un poco largo, porque no es teórico, es un proceso que las va a acompañar a lo largo de todo este proceso y que las va a guiar con luces
para que ustedes se sientan capaces de crear una vida completamente diferente. Listo. Vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. La próxima semana empezaremos a la introducción de la astrología con los planetas. Vamos a hablar un poco de la creación del universo, de cómo todo se entiende todo eso maravillosamente. En el email les voy a estar enviando contenido adicional que pueden ir investigando para cada vez sorprenderse más y abrir más su mente. Y quiero que vean este curso no como algo teórico que quieren hacer y que de alguna manera van a estudiar profundamente, sino como un espacio para ustedes que puedan conectarse con otras ideas mucho más amplias y les cambien la visión de su cotidianidad. Así que estén muy atentas al email, ahí les voy a enviar el gráfico de su carta natal porque ya vamos a empezar a trabajar con ello y también ese contenido adicional, las guías de introducción. La otra semana nos vemos para empezar a hablar de los grandes personajes de nuestra psique que son los planetas. Me gustaría entonces en este momento, si quieren y están dispuestas también, si quieren formular preguntas, lo pueden hacer a través del audio o de su micrófono, simplemente lo activan, o por medio del chat. Y si no tienen ninguna inquietud, pues hasta aquí quedaría nuestra sesión. ¿Qué les parece el curso? ¿Cómo les parece, digamos, lo que les pinté acerca de todo el curso? Obviamente vamos a tener ayudas audiovisuales a lo largo de todo el curso. Qué bueno, Juli. Listo. Si no tienen preguntas, no sé si tengan alguna pregunta. Juli, ¿tú tienes alguna pregunta? O Luz Dari, ¿tienes alguna pregunta que quieras compartirnos? ¿O alguna opinión o algo que quieran contar acerca de ustedes, de por qué están aquí, de por qué decidieron tomar el curso? Recuerden que además todas estas sesiones van a quedar grabadas y las pueden volver a consultar. Esto también se los voy a estar enviando. Sí, Juli, sí, también me parece que va a ser muy bueno para ti porque ya va a ser mucho más consistente y ¿saben qué es lo bonito de este curso? Que no nos concentramos solamente en aspectos puntuales de nuestra carta, sino que además vamos a simplemente abrir nuestra mente, a entender que somos todos los planetas, a entender que somos todos los sistemas solares, que somos todas las galaxias, que somos toda la energía que compone la vida. Cada vez que nos acercamos a este conocimiento, nos ponemos por encima de las circunstancias de nuestra vida, que son limitadas, que son restrictivas, que son tan difíciles, que son hostiles. La realidad de nuestra existencia y de nuestra cotidianidad usualmente tiende a dibujarnos de una manera que es muy pobre, como si no fuéramos herederos de un gran legado. Y lo somos herederos del gran legado, así que este curso es una oportunidad que tenemos todos para volvernos a reconectar con eso que somos realmente, que es la unidad, que es el todo. Entonces, todo esto nos va a conmover internamente, poderosamente dentro de nosotros y nos va a ayudar a encontrar otros caminos y a vivir de una manera muy diferente. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí. Si no tienen preguntas, obviamente me pueden contactar al email info@astronovas.com o también por el WhatsApp que es más 57 327 98 777, ya sea para que ustedes formulen sus preguntas y luego las trabajemos en la otra sesión, o si tienen algunas dudas sobre la conexión y todos digamos, los recursos anexos que vienen con este curso de astrología. Les deseo una excelente semana, un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarme en este curso y nos vemos el otro viernes a las 8 de la mañana. Que descansen, un gran beso.